Buenas tardes chicos, es un placer y un gusto estar delante de ustedes en esta tarde, así que Dios les bendiga. En esta tarde quiero hablarles de un tema que para muchos a veces es un poco difícil, un poco complicado, y es la autoridad. Sabemos que la autoridad proviene de Dios y hoy quiero que hablemos un poquito de eso que Dios plasma en su palabra. Y quiero que el verso que utilicemos para hoy como verso base se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 1, versos 19 y 20. Dice: luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara. De modo que los cuatro entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Y quiero que hablemos un poco de eso de la autoridad. Es un poco duro, difícil a veces asumirla, a veces tenerla, pero quiero que vayamos hoy a las empresas que aunque están cerradas, cuando estuvieron abiertas empezaron a cambiar sus modelos de autoridad y crearon nuevas políticas. Ya no se ven empresas con ese jefe autoritario, ese jefe sumo, el jefe que todo lo mandaba y su palabra era ley, sino han ido cambiando por un poco más horizontal esa autoridad, un poco más de igual, un poco más de liderazgo, de yo te enseño, pero tú tienes que seguirme. Y ya no se ve ese jefe tan arriba, ya se ve un poco más igual, sin dejar de tener la autoridad, ¿sí? Sin dejar de ser el jefe o de tener su cargo o de tener la responsabilidad sobre sus subalternos, pero sigue teniendo la autoridad, aunque a veces muchas de esas empresas todavía mantienen ese liderazgo antiguo, ese liderazgo de mando y de autoritarismo. Pero quiero que ahondemos un poco en lo que es la autoridad, más para estos días que hemos estado en las casas, en estos días que salían en las noticias que han subido los índices de violencia intrafamiliar, porque el encierro nos pone pronto un poco estresados, nos vuelve hostiles, nos vuelve un poco irritables, pero la autoridad nos hace ver otro tipo de características, la autoridad que nos enseña la palabra, y quiero que hablemos un poco de esto. También aplica un poco para nosotros como papás, porque la autoridad no es solo mandar, no es solo delegar, sino hay que saber hacerlo. La autoridad se gana, no se impone. Y quiero que, basados en el libro de Daniel, en lo que hizo Daniel con sus compañeros y amigos, veamos un poco esas características de lo que es la autoridad. Y la autoridad, primero, quiero tocar 4 puntos. El primero es la selección. Nos dice la palabra que el rey los vio y los halló superiores. Entonces tuvo un proceso de selección, un proceso en el cual ellos salieron mucho mejores, salieron más aptos que otras personas que los acompañaban en ese proceso, en esas decisiones que tomaban. Entonces, cuando la autoridad se va a ganar, indica que nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que habernos ganado esa autoridad. ¿Y cómo nos la ganamos? Primero tenemos que tener ese conocimiento, tenemos que haber adquirido un conocimiento previamente para que luego el que está por encima de nosotros vea que nosotros puede delegar. No es solo delegárselo sin haberle enseñado, sin haberle dicho cómo hacerlo, sino también debemos aprender nosotros como personas y las personas que están encima de nosotros enseñar. Segundo, cumplimiento. Eso sí que cuesta. Para nosotros, los chicos, los adolescentes, Impacto 1115 cuesta mucho el tema de la obediencia y del cumplimiento. Cuando tenemos que llegar temprano a los trabajos, a los colegios, a veces nos cuesta poder llegar a tiempo, nos cuesta hacer caso, cumplir a lo que nos están diciendo. Hace muchos años los papás decían tal cosa, haga esto, ya voy, se convertía en que si no hacíamos caso a la primera, ya venía, hoy por hoy ya voy, y los papás esperamos, ya voy segunda, ya voy tercera, y los papás van colmando la paciencia, porque ese ya voy se convirtió en que no, deberíamos ya voy y cumplir a lo que está diciendo nuestra misma palabra, ya voy. No estamos diciendo al rato voy, no estamos diciendo dame unos minutos y voy, estamos diciendo ya voy. Y es importante que lo tengamos claro, el cumplimiento. Y así lo hizo Daniel y sus amigos. Fueron cumplidos a pesar de que estaban en esclavitud, a pesar que fueron sacados de su tierra
porque eso nos habla del contexto de la palabra. A pesar de que fueron sacados de allí, ellos tuvieron que cumplir donde estaba, cumplir con ciertas normas sin abandonar su cultura, su creencia y en el Dios en que ellos creían. El tercer punto es tener un gran plan, ¿sí? Una propuesta que hacer. Y allí dice la palabra que Daniel propuso con sus compañeros no contaminarse con la comida del rey. Sin embargo, la autoridad que estaba por encima de ellos les dijo, Daniel, pero tú tienes que alimentarte bien con respecto a las otras personas que están aquí. Y él les dijo, hagamos un trato, hagamos un plan. Mira, vamos a tener 10 días en los cuales tú nos vas a dar solo verduras y vegetales y a los 10 días evaluamos cómo está nuestro semblante con el respecto al del resto. Hicieron un plan y Daniel le propuso esto a la persona que estaba con la autoridad sobre ellos y midieron esto, midieron los riesgos. ¿Cuáles eran los riesgos? Poder cumplir su rol, poder cumplir a la misma capacidad de lo que estaban los otros sin desmejorar su semblante, sin dejar de hacer tampoco sus responsabilidades. Ahora bien, no era el suyo, él asumió la vocería de sus otros compañeros, pero para que todos lo pudieran cumplir, tenían que tener el mismo semblante todos. Y lo puso en una medida, medir esos factores que nosotros estamos prometiendo es importante. Y dijo, en 10 días miramos. Y la autoridad evalúa muchas veces quién está por encima de nosotros, eso. ¿Y eso cómo se mide? En sus notas. ¿Cómo se mide? En su cumplimiento, en su colegio, en que usted haga bien sus tareas, no solo las del hogar, sino también las del colegio, en que usted también haga bien sus quehaceres, en que usted cumpla con sus responsabilidades. ¿Y estas cuáles son? Llegar temprano al colegio, ir con el uniforme, llevar los cuadernos y libros que nos piden. Son pequeñas cosas, pero que día a día se pueden medir. Y a medida que vamos cumpliendo con ellas, podemos hacer las cosas mucho mejor de lo que las veníamos haciendo. Y cada día podemos mejorar y cada día nos van a encargar una nueva responsabilidad. No es lo mismo cuando tenemos 7 años a cuando tenemos 10, a cuando tenemos 15. Nuestras responsabilidades van cambiando, pero siempre tenemos a alguien por encima de nosotros. Y lo importante de que nosotros nos hagamos aptos para cumplir las tareas significa que nos vamos a ir ganando la buena voluntad de quien está ahí arriba de nosotros. Ya nos van a ver con buenos ojos. Para aquellos que tienen hermanos, entonces, si usted lo hace bien la primera, sí, de pronto ya se va a volver un poco, me van a coger de niñero. Pero le van a encargar la responsabilidad de su hermano. Y si usted lo hace una bien, una segunda, una tercera, usted ya empezó a adquirir una responsabilidad. Y empieza a adquirir también una autoridad sobre esa persona a la cual le están delegando. Y eso es importante, porque estamos adquiriendo responsabilidades y autoridades que nos están delegando y deja ver que nuestro trabajo es bueno. Por último, quiero mostrarles que la palabra al final nos dice que Daniel y sus amigos fueron buenos administradores. Fueron personas que hicieron su trabajo bien y por eso los nombraron y subieron de nivel cada día más y más. Entonces, la autoridad no es solo la que nos imponga. No, no se gana así. Se gana de una manera en la cual nosotros aprendimos a hacerlo bien y así mismo lo vamos a hacer bien. Hoy por hoy que estamos encerrados en nuestras casas, que nos toca de pronto quedarnos un poco sometidos al confinamiento, a un espacio reducido, pero tenemos que respetar a nuestras autoridades dentro de ese marco, y es un papá, una mamá, un abuelo, una abuela o la persona que esté a cargo, pero siempre respetando su autoridad. Sí, señor, no, señor, con el debido respeto. Eso no invalida nuestras ideas, eso no invalida nuestras propuestas, pero debemos hacerlo siempre en un marco de respeto y que nuestra opinión tenga un propósito, tenga un plan para qué se quiere llevar a hacer, hacia dónde la quiero llevar. Entonces es importante esta tarea. Por eso lo importante de que la autoridad lo entendamos, no como esa persona que nos castiga, no la autoridad que nos somete y nos crea límites en la cual no podemos hacer nada, sino que entendamos que la autoridad algún día la vamos a tener nosotros. Y si no la aprendimos y no la hicimos de la forma correcta, no vamos a poder hacerlo bien. Incline su rostro, cierre sus ojos y allí en medio de donde usted se encuentra, digámosle: Señor, ayúdame a entender que tú eres la máxima autoridad. Ayúdame a entender que tú eres un Dios de autoridad y de orden. Por eso has delegado unas jerarquías, por eso has puesto un papá y una mamá que nos enseñen a entender que esa autoridad no se impone, se gana. Y se gana aprendiendo del mejor ejemplo que fue Cristo,
que no impuso sus ideas, sino las enseñó, que no impuso sus ideales, sino que enseñó a hacerlo correctamente. Así te pido, Señor, que nos ayudes a entender cuán importante en nuestras vidas y en este tiempo es la autoridad, el poder hacer caso, no solo a las autoridades nacionales, locales, que hoy por hoy lo hacemos encerrados en nuestras casas, teniendo la precaución de hacerlo, sino también internamente en nuestras casas, poder hacer caso a nuestros papás y a nuestras mamás para mantener un orden, para mantener, Señor, ordenados los espacios donde nos encontramos. Así que te pido, Señor amado, que nos ayudes a tener paciencia, amor, comprensión los unos con los otros para poder hacer caso a esa autoridad que tú has delegado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.